Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendiciones que podemos reunirnos o tener este momento, este día miércoles, para seguir aprendiendo de la palabra del Señor. El día de hoy, el tema a estudiar es la justificación. Hoy vamos a ver qué es la justificación un poquito más a detalle, ¿verdad? Así que el Señor le esté bendiciendo. Espero que el Señor esté prosperando su vida en todo, pero especialmente en lo espiritual. Espero que tenga listo su cuaderno y su Biblia, y le voy a invitar a que me acompañe a Romanos 3:28. Romanos 3:28. El tema de hoy es la justificación. Romanos 3:28. Amén. Dice la palabra del Señor: concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Repito una vez más, Romanos 3:28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Padre, te damos gracias esta hora. Señor, queremos disponer nuestro corazón, nuestra mente, Señor, nuestras emociones para aprender de tu palabra. Atamos y sujetamos todo aquello que se mueve en los aires, todo aquello que quiera estorbar en el desarrollo de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, está decretado, en la palabra dice que el alma que pecare, esa morirá. Por lo que el hombre ya no tenía escape, sino solo esperar que se ejecutara el juicio de Dios. Entonces nosotros nacimos con una naturaleza ya pecaminosa, y por lo cual ya había una condenación en nuestras vidas. Pero desde Génesis 3:15, donde dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Entonces recuerde que el hombre pecó Adán, pecó Eva también, y murieron espiritualmente. Entonces viene Dios y promete un Salvador que vendría a sustituir al hombre, es decir, a usted y a mí, en ese juicio de Dios. ¿Por qué? Porque viene Cristo y es el que muere por nuestros pecados. Hay dos citas que quisiera que leyéramos. Es Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Y en lo que usted lo busca, déjeme decirle que qué bendición, ¿verdad? Casi ya terminamos. Casi terminamos ya un año. Tenemos aproximadamente, creo que si no estoy mal, desde abril o mayo del año pasado empezamos las enseñanzas. Vamos ahorita por la enseñanza 55 aproximadamente, creo que ahí vamos. Y qué bendiciones que hemos concluido, casi concluimos este año, y que el Señor nos siga dando para seguir estudiando el próximo. Dice Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, justicia de Dios en él. Y antes de continuar, tenga muy en claro las dos citas que acabamos de leer. Al que no conoció pecado, fíjese, él no sabía que era pecado. A diferencia de usted y yo, que ya nacimos con una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Y probablemente nosotros tal vez no tenemos recuerdo de cuándo fue la primera vez que pecamos, cuando perdimos esa inocencia en nuestras vidas. Y como leíamos en Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo
nuestros pecados, es decir, el pecado de todo el mundo. Entonces, eso por favor manténgalo ahí porque más adelante, ¿cómo se llama? Lo vamos a desarrollar un poquito más. Entonces, resucitó el Señor y fue exaltado a la diestra de Dios para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hebreos 9:24. Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces, en el santuario de Dios, le decimos, ¿quién entrará en tu santuario, verdad? Pero había uno hecho a mano, figura del verdadero, figura, pero no el verdadero. Entonces, el Señor, cuando muere por nosotros, va y se presenta ante el Padre y dice, ya pagué el precio por ello. Entonces, el hecho de que nuestro Señor Jesucristo permanezca ante Dios es la señal, oiga bien, de que nuestros pecados han sido perdonados y que estamos completamente justificados por Él. En el monte Moria sucedió un acontecimiento que viene a mostrar lo que es la justificación. Romanos 4, acompáñeme. 4 del 1 al 5, donde vemos que Abraham fue justificado por la fe y que Abraham es un ejemplo. Romanos 4 del 1 al 5 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Pero oiga lo que dice el versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, ¿pero qué obras? Ahora, déjeme, tal vez me estoy adelantando un poquito. Aquí estamos viendo en el momento que Abraham toma a su hijo. Y cuando el Señor le dice, Abraham, entrégame a tu hijo. Y entonces quiero que lo sacrifiques y que se haga un holocausto. Ahora, ¿qué habrá sentido Abraham como padre al entregar lo que más amaba, lo que él había esperado, la promesa? Entonces, ahora, si solo sería por la obra que él hizo, porque creo que se tiene que tener mucho valor para agarrar al hijo y decir, bueno, vamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Abraham? Llevó a Isaac para ser sacrificado. Hizo una obra. En sí lo entregó, porque aunque no lo mató, estamos claros, ¿verdad? No lo mató, él no lo mató, en ningún momento lo mató, ya sabemos. Pero en sí lo entregó, es decir, solo el simple hecho de haber creído, de haberlo puesto, ¿qué cosas habrán pasado por la mente de Isaac? Porque estaba ahí, acostado, y cuando lo iba a sacrificar, el Señor le dice, detente. Pero dice aquí, Abraham, dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado como por justicia. Entonces, Isaac es llevado para ser sacrificado. Esto representa a la humanidad que iba a morir. Eso está en Génesis 22. Génesis 22.
del 1 al 12. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac, o el sacrificio de Isaac. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto. Ok, esperémonos un momento para entender la diferencia entre sacrificio y holocausto, ¿ok? Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Al tercer día, entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. No sé si era parte de la fe de Abraham decir: algo va a hacer el Señor, ¿verdad? Él estaba obedeciendo. Y tomó Abraham, versículo 6, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Fíjese, la leña del holocausto la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. ¿Quién cargó la leña? Isaac. Es figura, ¿verdad? ¿Quién cargó con el pecado del mundo? El Señor. Solo estoy poniendo como, mire lo que le tocó, es decir, aparte de que Isaac, él no sabía, aparte de que Isaac iba a ser primero un sacrificio y después el holocausto, él cargó con aquello con lo que lo iban a hacer holocausto. Amén. Con aquello que lo iban a hacer holocausto. Porque el cuchillo para el sacrificio lo llevaba su padre, pero la leña que se necesitaba para el holocausto la cargó Isaac. 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: He aquí mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Mire, quiere decir que Isaac sabía que no era un sacrificio. ¿Sí? No solo era un sacrificio, era un holocausto el que se iba a hacer allí. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, la que él había cargado. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, para primero sacrificarlo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Entonces, Isaac representa a la humanidad que iba a morir. Antes de subir al monte Moria, Abraham confiesa: Dios aquí se proveerá de cordero. ¿Por qué? Porque recuerde que el cordero es el que se necesita para el sacrificio, para la expiación de pecados. Y lo leímos en el versículo 8, ¿verdad? 22:8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Entonces, ven en el salzar a un carnero que representa al Cordero de Dios, que viene a sustituir a Isaac, es decir, a la humanidad, con quien hicieron el sacrificio. 22:13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró,
y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Amén. Entonces, increíble, ¿verdad? Cuando el Señor lo detiene, cuando le dice, no me lo tienes que entregar porque no te rehusaste. Entonces, él alza sus ojos, mire, otra vez hacia lo alto, y miró, y aquí a sus espaldas, un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Amén. Fíjese, increíble, ¿verdad? Abraham cargó la leña, Isaac cargó la leña con la que iba a morir. Entonces, primero vemos a un Isaac, ¿verdad? Que representa a la humanidad, es decir, usted y yo, que teníamos que morir. Y el Señor se proveyó de un cordero. ¿De quién ahora? De su Hijo, para que muriera por nosotros. Ahora, yo le decía hace un momento, ¿verdad? La diferencia entre sacrificio y holocausto. El sacrificio era degollar al animal, es decir, matarlo. Pero el holocausto era quemarlo hasta hacer cenizas, que es decir, que no quedara nada. Entonces, esas son las diferencias, ¿verdad? Cuando era un sacrificio y en el cual cuando se hacía un sacrificio, como lo hemos estudiado, se tenía que vertir la sangre a tierra, no se podía comer nada crudo, y se podía, del sacrificio que estaba haciendo, se podía comer ya cuando la carne estuviera cocida. Y lo demás había que quemarlo, pero aquí era por completo todo, era un holocausto. Entonces, Isaac nació de promesa, representa a los que nacimos de nuevo, que aunque hubiéramos nacido de nuevo, necesitábamos un sustituto para que se cumpliera toda justicia. Amén. Entonces vamos a desarrollar el primer punto, que es la justificación. Ahorita acabamos de ver únicamente la introducción, la justificación. Volvamos a Romanos 3. Romanos 3, del 23 al 26. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, en este punto de la justificación vamos a ver dos puntos, dos incisos, y el primero es: el Señor Jesucristo tomó nuestro lugar. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la paga del pecado acarrea la pena de muerte, tanto física como espiritual. El pecado lleva a estas dos. ¿Por qué? Porque cuando Adán peca, él perdió su condición del cuerpo perfecto que tenía, pero perdió la comunicación con Dios. Entonces, ¿qué fue lo primero que él pierde? Lo espiritual. Hubo una muerte espiritual y allí entró el pecado, entró la muerte. ¿Por qué? Porque en ese momento empezó a envejecer, empezó a morir. Entonces, pero Dios en su inmensa misericordia dio a su Hijo Jesucristo como propiciación,
y lo exhibió públicamente como el Cordero de Dios, y Dios castigó en él, porque él llevó todo nuestro castigo, el pecado de todos los nacidos de nuevo. Amén. Él llevó el pecado de todos los nacidos de nuevo. Entonces, dentro de este literal, así podemos decir, del primer punto, que es la justificación, el Señor Jesús nos sustituyó a usted y a mí en la muerte. En la muerte. Mateo 27:46. Mateo 27:46. Dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, fíjese, quiero decirle algo. ¿Qué habrá el Señor? Si usted se recuerda, al principio leímos allá en Pedro, y también leímos en las cartas a los Corintios, que Él se hizo pecado, y también que Él no conocía pecado. Ahora, aquí vemos esta muerte espiritual. ¿Por qué razón? Porque el Señor se hizo pecado por nosotros. Ahora, esto me lleva a reflexionar: ¿qué habrá sentido el Señor Jesús cuando le tocó que convertirse pecado? Cuando Él no sabía que era pecado. Ahora, cuando nosotros hemos pecado, ¿verdad que nos llegamos a sentir muy mal? Horrible, ¿verdad? Pero cuando Él se estaba convirtiendo y llevando nuestros pecados, ¿qué sufrimiento habrá sentido el Señor Jesús en ese momento? ¿Qué agonía tuvo que haber pasado? Que no puedo, ¿cómo se llama? No tengo palabras como para poder describir, créame, lo que el Señor vivió. En ese momento, sentir y volverse de mis pecados, de todos mis pecados, pero no solo de mis pecados, porque Él nunca pecó. Él era 100% hombre, pero nunca pecó. Y entonces, ¿qué habrá sentido Él? Oiga, en esa muerte espiritual, ¿qué habrá sentido Él en volverse pecado? Y el pecado que lleva a una separación de nuestro espíritu con el Señor. Tuvo que haber sido algo espantoso, si usted lo puede ver de esta manera. ¿Qué habrá sentido el Señor en ese momento, verdad? Cuando sus pecados también. Él los llevó todos de una sola vez. Entonces, el Señor nos sustituyó en la muerte espiritual. De ahí, el Cordero de Dios en el Calvario. Lucas 23, 46, porque ahí fue un espiritual. En Lucas 23, 46, vemos la muerte física del Señor. Lucas 23, 46. Dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hubo la cesación, ¿verdad?, en su cuerpo. Murió físicamente. Y habiendo dicho esto, expiró. Entonces, Él también llevó y sufrió esa muerte física. Y también, como el Cordero de Dios, bajando al infierno como sustituto. Ahora, como el holocausto enteramente quemado, había un sacrificio. Él se sacrificó por nosotros en la cruz, pero tenía que haber un holocausto. Y esta es la muerte segunda, Hechos 2:24.
Hechos 2:24. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Al cual Dios le levantó o lo levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces, el Cordero de Dios bajó al infierno como sustituto y ahí se da el holocausto, la muerte segunda. Esa muerte porque nosotros estábamos condenados a esas dos muertes, a la muerte física, pero también a una muerte segunda. ¿Y cuál es la promesa ahora? Que probablemente vamos a ver la muerte física, pero ya no la muerte espiritual. Entonces, para entrar en el reino hay que nacer de nuevo, entrar como si nunca hubiéramos pecado. Amén. Se necesita, es decir, que se necesita que otro haya pagado por nosotros. Y literal B, el Señor Jesucristo nos justificó. Amén. ¿Por qué? Vamos a ver 4 puntos, o 4 puntos dentro de este literal B. Porque nos puede librar de la muerte espiritual al perdonarnos de pecado. Amén. Nos libra de la muerte física al limpiarnos el alma de los pecados. Esto es por resurrección o transformación. Amén. Porque un día este cuerpo va a ser transformado. O si el Señor viene por nosotros, por su iglesia, amén, viene por su iglesia y el que haya muerto va a ser resucitado. Y nos libró de la muerte segunda al haber bajado Él al infierno y haber vencido resucitando entre los muertos. Entonces, el Padre castigó en Cristo la culpa del pecado totalmente, sus pecados y los míos. Por eso salva cuerpo, alma y espíritu. Recuerde que vamos a tener va a haber un día en el cual vamos a ser transformados, va a haber una santificación completa. Porque cuando Él viene a nuestras vidas, lo primero que pone en nosotros es de su espíritu. Ahí hay una primera limpieza, una primera santificación. Y eso nos ayuda ¿a qué? A que haya un cambio en nuestra alma. Primero es a nuestro espíritu, después a nuestra alma, que es un proceso, y al final va a ser un todo cuando seamos transformados. Y esto se va a mostrar en nuestro cuerpo, en esa transformación gloriosa. 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Va a haber una triple santificación en nuestras vidas. Y va a ser donde vamos a ser transformados. Amén. Entonces, el Padre castigó en Cristo la culpa del pecado totalmente. Por eso salva cuerpo, alma y espíritu. Amén. Segundo punto, la justicia de Dios. Romanos 3 del 19 al 22. Romanos 3 del 19 al 22. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Para qué sirve la ley? Para mostrarme que soy pecador.
Y al mostrarme que soy pecador, me ayuda a una preservación. Sí, la ley no salva, la ley no perdona, pero la ley me muestra, la ley me hace ver mi condición y eso me ayuda ¿a qué? A preservar. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, la justicia de Dios no es por la ley. La ley nos hace responsables ante Dios, como leímos en el 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Porque si vamos a la ley, esta nos mata, porque todos pecamos, porque es imposible de cumplirla. Entonces, la función de la ley no es perdonar. La función de la ley es manifestar el pecado que hay en cada uno de nosotros. Esa es la función de la ley, fíjese, no es otra. La ley, ¿qué nos ayuda? A que en nosotros se manifieste el pecado que hay. Y al manifestarse viene esta preservación. ¿Por qué? Porque, bueno, hermano, yo espero que cuando digo que nos ayuda a preservar, es porque debemos de ser sensatos, ¿verdad? En que la ley me muestra que estoy haciendo algo mal, ya no debo de hacerlo. Amén. Entonces, literal B, es por la fe en Jesucristo. La justicia de Dios es por la fe en Jesucristo. Estamos hablando de fe, de creer. Versículos 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Entonces, para mí, hermano, para mí, no vamos a decir que la ley ya no sirve, la ley ya no tiene vigencia, no, la ley no perdona, la ley no salva, la ley sirve ¿para qué? Para condenarnos, porque nos muestra lo pecadores que somos. Por eso es la función de la ley manifestar el pecado, pero ahora la justicia de Dios es por fe, ¿ok? Testificada por la ley, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, esto es aceptar el sacrificio completo de Cristo y creer que ya está todo pagado y nosotros estamos metidos bajo el propiciatorio. Y un ejemplo de esto es el publicano y el fariseo, que está en Lucas 18, del 9 al 14. Lucas 18, del 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿En qué momento este fariseo, por medio de la ley, había notado que era pecador? ¿Verdad que no? Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué conocían los dos? La ley. Pero uno creía que no era pecador. Entonces, para el fariseo, la ley no le había manifestado su pecado.
pero al publicano sí, porque oiga las palabras. Dios se propició a mí, pecador. Él dijo, soy pecador. ¿Ok? 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, el publicano se reconoció pecador, se humilló y dijo, sé propicio de mí. ¿Y qué halló? La justicia de Dios. Mas el fariseo dijo, soy justo. No hay nadie como yo. Yo soy justo. Con su propia justicia no se humilló. Entonces, ¿qué encontró el publicano? Bueno, encontró la ira de Dios. Amén. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Cuál es la función? Mostrarme si soy pecador o no. Mire qué bendición, ¿verdad? Y aquel que la ley le decía, eres pecador, encontró la justificación de parte de Dios. Tercer punto, el resultado de la justificación. Romanos 6, 22. El resultado de la justificación. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ok, necesitamos estar justificados para someternos a las órdenes de Dios por el Espíritu. Mientras el Espíritu esté muerto, no es posible entender las cosas de Dios. Repito, necesitamos estar justificados para poder someternos a las órdenes de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, necesitamos ser justificados. Y que el que no tiene el Espíritu no puede entender. Es que aquel que no es salvo no ha recibido del Espíritu. Y como no ha recibido el Espíritu, no puede someterse a las órdenes de Dios. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces el hombre natural no es justificado. Amén. Hay que recibir del Señor, hay que recibir de su Espíritu para ser justificado. ¿Por qué? Porque al pecador no se le pide que deje de pecar. Su fruto es el pecado y su fin la muerte segunda. Amén. Es que mire, la palabra no es imposición. El dejar de pecar no es imposición. El dejar de pecar es porque tengo el Espíritu y porque permito que Él obre en mí. Esa es la realidad. Al salvado o al justificado es al que se le puede pedir que deje el pecado. A ese sí, porque hubo uno que murió por él para que no pasara una condenación ni una muerte eterna. Porque su fruto es la santificación y su fin la vida eterna. Un ejemplo de esto es Abel y Caín. Mire, hay muchas veces, hay unas enseñanzas en las cuales dice, la gente como dicen que Abel era el que cuidaba o el que era el de las ovejas, y como Caín era el que hacía lo de la tierra, entonces cada uno tenía que llevar lo mejor de lo que hacía. No, no es así. Cuando se presentan habían que llevar un sacrificio, una ofrenda, pero un sacrificio. Entonces, aunque Caín llevara
aunque Caín era el que estaba encargado de la tierra, él tenía que llevar un sacrificio. ¿Y qué era un sacrificio? Un cordero. Entonces aquí vemos a Abel y a Caín. Abel llevó el fruto. ¿Y esto qué es? La obediencia. Él fue obediente a lo que se le pidió. Porque, dígame, ¿en qué otro lugar vemos que, bueno, era una ofrenda a Jehová o un sacrificio, lo que había que hacer por cada uno, por presentarse a él, había que llevar algo, frutas, plantas? No, era un animal. Después lo vemos en la ley y mucha gente dice, hay algunas personas que me han dicho a mí, no, pero eso fue después. No, oiga, es que la ley del Señor es de los siglos y por los siglos. Que a Israel, sí, es que a Israel se le tuvo que enseñar. Israel venía de ser cautivo, Israel venía de no tener una comunicación con Dios. Entonces había que enseñarle y había que decirle a Israel cómo tenían que hacer las cosas. Pero Caín no tenía justificación. Entonces Caín llevó su fruto, llevó su voluntad, lo que a él le roncó. Es decir, él hizo lo que él quería, no lo que se debía de hacer. Amén. Entonces, cada uno presentó su sacrificio. ¿Y cuál fue el de Abel? El cordero. ¿Y cuál fue el de Caín? Las frutas, porque le pareció que esto es lo que él tenía que llevar. ¿Qué pasó con Abel? Encontró la justicia de Dios. ¿Y qué pasó con Caín? Encontró su propia justificación. Lo mismo que pasó con el fariseo y con el publicano. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros tiene que presentar su vida como sacrificio, no obras. No debemos de justificarnos a nosotros mismos, debemos de cumplir su palabra para ser justificados por Él. Entonces, quiero concluir. Nadie se justifica a sí mismo. Nadie. El justificado ya no puede vivir como él quiere, porque su fruto es la santificación. Abel llevó no lo que él quería, sino lo que Dios demandaba. Y fíjese, Caín pudo llevar lo mejor de la tierra. Y muchos dicen, no, pero es que el Señor vio el interior. Claro que Él vio el interior y vio la condición. Pero llevó lo mejor de la tierra, pero eso no era lo que el Señor pedía. ¿Qué pedía? Un sacrificio. Algo que se debía de sacrificar. No sé si, discúlpenme si soy tan repetitivo, pero lo mejor de la tierra no consistía en un sacrificio. Llevó lo de la tierra, llevó lo natural. Amén. Llevó lo natural. Y hay mucha gente que me ha dicho, no, hermano, no es así. No es así como usted dice. Ok, está bien. Pero llevó lo natural. No sé si usted puede comprender eso. Caín llevó lo natural. No llevó aquello que debía de morir. ¿Ve la diferencia? Debía de morir. El cordero debía de morir. ¿Para qué? Para expiar mis pecados. Debía de morir. Pero Caín llevó lo natural. Entonces tengamos cuidado que estamos presentando nosotros al Señor, porque nadie se justifica a sí mismo. Porque el justificado ya no puede vivir como él quiere, sino como lo dice la palabra, como el Espíritu, porque su fruto es la santificación. Entonces también nadie puede señalarle a otro su pecado, porque será como la ley o legalista, ¿verdad? Como el fariseo, no como este publicano, sino debe de ayudarlo
aconsejarlo con misericordia y orar por él para que sea conforme a la gracia. Amén. La justificación es el acto jurídico mediante el cual Dios declara justo al pecador. La justificación es el acto jurídico mediante el cual Dios declara justo al pecador. Y después de ser justificados, Dios declara justo al pecador, es decir, sin pecado. Y Dios no declara justo a nadie si no se apropia del sacrificio completo. Entonces, hermanos, yo espero que el Señor nos haya hablado, nos haya enseñado en esta noche, y qué bendiciones que podemos aprender más de su palabra. Padre, te damos gracias esta hora porque tu amor y tu misericordia sobre nuestras vidas. Gracias por no dejarnos, gracias por estar aquí, por cuidar de nosotros y amarnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz y que el Señor les bendiga.